Cuando la seguridad se promete sobre la producción en la industria, los fragmentos del sumergible Titan, recuperados en 2023, nos cuentan una historia muy diferente. Estos restos son un crudo recordatorio de lo que sucede cuando la presión comercial se topa con entornos físicamente implacables, como las profundidades abisales o el vacío del espacio. Se plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo conciliamos el progreso tecnológico con el coste humano, especialmente cuando explorar lo desconocido exige un nivel de riesgo que la ley a menudo lucha por regular? Teodor, creo que este es el punto central. Así es, Tomás. El problema radica en que estas industrias operan en los extremos absolutos de la física. Por un lado, tenemos la presión aplastante de las fosas oceánicas. Por otro, la energía explosiva necesaria para escapar de la gravedad terrestre. La tensión entre quienes diseñan y construyen estos vehículos y quienes establecen las normativas nunca ha sido tan aguda. En la era actual, las empresas privadas están reemplazando rápidamente a las agencias gubernamentales, trayendo consigo una cultura corporativa que no siempre se alinea con la cautela que exige la ingeniería tradicional. Es una dinámica que no es nueva, ¿verdad? No nació con los multimillonarios tecnológicos actuales. Si miramos la exploración espacial, las instituciones tuvieron que aprender por las manos lo que ocurre cuando el calendario o la producción se imponen a la seguridad. La NASA, en particular, nos ofrece una de las advertencias más severas. El caso de estudio por excelencia es el desastre del transbordador espacial Challenger en enero de 1986. Los ingenieros de Morton Thico, la empresa contratista de los cohetes de combustible sólido, sabían que las juntas de estanqueidad, los famosos O-rings, perdían elasticidad a temperaturas cercanas a cero. La noche antes del lanzamiento, hubo una dramática teleconferencia. Ingenieros como Roger Boisoli suplicaron a la dirección que pospusiera la misión debido al frío excepcional que se esperaba en Florida. Aún así, el lanzamiento siguió adelante. Las investigaciones posteriores revelaron que la NASA estaba bajo una enorme presión política y mediática para mantener los programas ajustados. Había incluso una presión implícita para hacer coincidir el vuelo con el discurso del Estado de la Unión del presidente. Los gerentes, en ese contexto, ordenaron a los técnicos que ignoraran los datos y pensaran en las necesidades de la empresa. Una falla organizacional, no solo técnica. Exacto. El resultado fue devastador. Los gases incandescentes escaparon por la junta endurecida por el frío y el Challenger explotó 73 segundos después del despegue, matando a los 7 miembros de la tripulación. Ese evento redefinió la gestión de riesgos en el sector aeroespacial, demostrando que el mayor peligro no estaba en el hardware, sino en las fallas de comunicación organizativa y en la subordinación de la seguridad a la programación. Fue el momento en que la ilusión del control absoluto se desvaneció. Y esto nos lleva a un concepto fundamental que las normativas modernas buscan aplicar en sectores de alto riesgo: la idea de que el riesgo debe reducirse al mínimo posible, reconociendo que nunca será cero. En ingeniería y en la normativa se utiliza el principio ALARP, que significa as low as reasonably practicable, es decir, el nivel más bajo razonablemente practicable. La Organización Marítima Internacional, por ejemplo, lo aplica constantemente para regular la seguridad en el mar. Las normativas no pretenden que la probabilidad de un accidente marítimo sea nula. En cambio, exigen a los operadores demostrar, mediante modelos matemáticos rigurosos y análisis de costes, que han adoptado todas las medidas de mitigación del riesgo que no resulten desproporcionadamente costosas o complejas en comparación con el beneficio obtenido. Aplicar ALARP a un buque de carga o a un transbordador de pasajeros tiene sentido práctico, pero cuando hablamos de bajar a 4.000 metros de profundidad para explorar restos o fondos inexplorados, la tolerancia al error se desvanece por completo. Desde el punto de vista técnico, la ingeniería de los sumergibles abisales se enfrenta a un desafío pasivo pero brutal. ¿Podemos comparar la brutalidad de esos dos entornos? La diferencia técnica entre el espacio y el océano profundo sorprende a muchos. Los datos confirman que el fondo del océano es un entorno de ingeniería mucho más hostil. En el espacio orbital, la diferencia de presión entre el interior presurizado de una nave y el vacío exterior es de una sola atmósfera. El peligro principal en los vuelos espaciales reside en la fase de lanzamiento y en la reentrada térmica. Sin embargo, en el océano profundo, a 4.000 metros,
El casco debe resistir una fuerza de unas 400 atmósferas, es decir, toneladas de peso por cada centímetro cuadrado. Y la respuesta a un fallo también es dramáticamente diferente. Si hay una despresurización parcial en el espacio, la tripulación a menudo tiene tiempo para ponerse los trajes de emergencia o aislar compartimentos. Pero un fallo estructural a esas profundidades oceánicas... La implosión ocurre en fracciones de segundos, literalmente más rápido de lo que el sistema nervioso humano tarda en registrar la señal de dolor. Es aquí donde las normativas de certificación se convierten en la línea de demarcación entre la vida y la muerte. El vehículo submarino Alvin, operado por la Marina de los Estados Unidos, ha realizado miles de inmersiones con total seguridad. Su esfera habitable de titanio, de varios centímetros de espesor, se somete a pruebas rigurosas para resistir presiones de 1.25 veces el límite operativo máximo. Existe un protocolo de la Marina, el P929, que regula severamente cada aspecto del diseño y operatividad en aguas profundas, confiando en entes de clasificación como el American Bureau of Shipping para verificar los materiales. Pero aún así, la industria privada ha encontrado el modo de ignorar estos estándares consolidados. En el caso del sumergible Titán, su creador eligió deliberadamente eludir las agencias de clasificación naval. Su argumento público era que el proceso de certificación, que requiere años de pruebas lentas y meticulosas, sofocaría la innovación tecnológica. ¿Qué implicaciones tuvo esa decisión sobre el diseño? Stockton Rush optó por utilizar fibra de carbono para el casco de presión, acoplada a cúpulas de titanio. La fibra de carbono es excepcional para la tracción, por eso se usa en el sector aeroespacial, pero se degrada de forma impredecible bajo ciclos continuos de compresión extrema. Rush sostenía que un sistema de monitorización acústica interna avisaría a la tripulación en caso de inminente delaminación del material, dándoles tiempo para ascender. Sin embargo, los técnicos del sector sabían que este enfoque era fatal. Cuando la fibra de carbono empieza a ceder bajo esa presión, la implosión es casi instantánea. Los sensores acústicos solo te informan de que vas a morir en pocos milisegundos. Esta filosofía de la innovación agresiva, que antepone la experimentación a la certificación, parece una exportación directa de la mentalidad de la tecnología informática, el concepto de moverse rápido y romper cosas para aprender. Pero cuando el fallo implica la pérdida de vidas humanas, la falta de normativas impositivas se convierte en una laguna imperdonable. ¿Cómo choca esta mentalidad con el sector aeroespacial privado, donde vemos a empresas como SpaceX adoptar metodologías de desarrollo similares? SpaceX utiliza un enfoque de desarrollo iterativo rápido que prevé la pérdida de prototipos durante las pruebas, como hemos visto con las espectaculares explosiones de los cohetes Starship en Texas. Sin embargo, la dinámica normativa es diferente. La Federal Aviation Administration, FAA, requiere evaluaciones detalladas sobre el impacto ambiental y la seguridad de las áreas circundantes antes de cada lanzamiento. Cuando los restos de un lanzamiento experimental se esparcieron sobre áreas naturales protegidas, los reguladores bloquearon las operaciones hasta que se implementaron medidas correctivas. Entonces, la FAA interviene fuertemente para proteger el medio ambiente y al público no involucrado en tierra. Pero cuando se trata de los pasajeros de pago que suben a bordo de estos vehículos comerciales, el enfoque de la agencia cambia radicalmente. La regulación parece dar un paso atrás para no obstaculizar la naciente industria del turismo espacial. Esto me resulta muy contradictorio. Lo es. El Congreso de los Estados Unidos ha establecido un periodo de aprendizaje normativo que ha sido prorrogado varias veces. Esta moratoria prohíbe la División de Transporte Espacial Comercial de la FAA, la FAA-ST, imponer requisitos de seguridad rigurosos para el diseño de los vehículos destinados a los pasajeros. Actualmente, la ley federal se basa en el principio del consentimiento informado. Los pasajeros, definidos legalmente como participantes en el vuelo espacial, deben firmar documentos formales en los que reconocen explícitamente que el gobierno de los Estados Unidos no ha certificado el vehículo espacial como seguro. Eso significa que se transfiere toda la responsabilidad de la aceptación del riesgo del diseñador gubernamental al consumidor privado. Este modelo del consentimiento informado podría funcionar para aventureros acaudalados dispuestos a apostar su vida, pero plantea cuestiones éticas enormes si consideramos el objetivo final de estas empresas, el transporte espacial de masas y la instalación de colonias extraplanetarias.
¿Es sostenible este modelo a largo plazo? La transición de la experimentación de alto riesgo al transporte comercial de masas requiere un cambio de paradigma que históricamente siempre ha costado caro. La aviación civil comercial ha alcanzado su actual nivel de seguridad maníaco precisamente analizando metódicamente las tragedias del pasado e imponiendo normativas inflexibles. Investigadores de organizaciones como The Aerospace Corporation han desarrollado modelos matemáticos para predecir las tasas de fallo de los futuros vuelos suborbitales comerciales, pero la muestra estadística de vuelos reales es aún demasiado pequeña. Estamos construyendo una industria basada en decenas de vuelos de prueba, mientras la aviación comercial se basa en miles de millones de horas de vuelo consolidada. Esta tensión entre plazos comerciales y supervisión rigurosa no afecta solo a las fronteras experimentales. La industria aeronáutica tradicional nos ha proporcionado un ejemplo devastador de cómo la presión productiva puede corromper el proceso normativo desde dentro. El desastre del Boeing 737 MAX no tuvo nada que ver con la exploración de entornos extremos, sino que fue enteramente guiado por la necesidad de proteger las cuotas de mercado contra una empresa rival. Eso me parece aún más grave. El caso del 737 MAX evidencia los peligros extremos de la desregulación práctica. Boeing tenía urgencia por introducir en el mercado un avión con motores más grandes y eficientes para competir con el Airbus 320 Neo. Para evitar someter a los pilotos a un costoso y largo entrenamiento en simulador, diseñaron el nuevo avión para que se comportara exactamente como los viejos modelos, implementando un software correctivo llamado MCAS. Este sistema debía bajar automáticamente el morro del avión en determinadas condiciones aerodinámicas para prevenir la entrada en pérdida. La paradoja trágica es que la FAA, para acelerar los tiempos de certificación, había delegado gran parte de la autoridad de revisión a los mismos ingenieros de Boeing. El controlador cedió su papel al controlado. Un conflicto de intereses evidente. La presión corporativa llevó a decisiones de ingeniería fatales. El sistema MCAS dependía de los datos de un solo sensor, del ángulo de ataque, violando los principios básicos de la redundancia aeronáutica. Además, Boeing eliminó la información relativa al sistema MCAS de los manuales de vuelo de los pilotos, considerándola superflua. Cuando los sensores defectuosos activaron de forma anómala el sistema en los vuelos de Indonesia y Etiopía, empujando los aviones hacia abajo, las tripulaciones se encontraron luchando contra un software invisible cuya existencia ignoraban. Esos 346 muertos son el resultado directo de un sistema normativo que permitió que los objetivos de producción eludieran los requisitos de seguridad fundamentales. Las direcciones corporativas a menudo perciben las regulaciones como fricción burocrática que frena el progreso o devora los márgenes de beneficio. Pero estos manuales de cumplimiento no nacen del deseo de complicar el trabajo de los ingenieros. Cada regla, cada requisito de redundancia y cada protocolo de inspección representa la lección aprendida de un desastre anterior. Y esto me hace pensar en si un enfoque normativo excesivamente preventivo habría impedido completamente los triunfos de la era Apolo. El programa Apolo operaba con perfiles de riesgo que las agencias gubernamentales contemporáneas considerarían inaceptables. Durante las fases de diseño del aterrizaje lunar, los modelos indicaban probabilidades de pérdida de la tripulación espantosamente altas. Sin embargo, el contexto estaba dominado por un imperativo geopolítico existencial de la Guerra Fría que la sociedad estadounidense y sus líderes consideraban suficiente para justificar el riesgo. Hoy, las dinámicas han cambiado. Los riesgos asumidos por las corporaciones privadas están guiados por imperativos comerciales, ganancias financieras o prestigio personal. Desarrollar normativas que prevengan desastres no significa detener la exploración, sino impedir que la ambición privada transforme a la tripulación o a los pasajeros en cobayas sacrificables. Y aquí surge otro desafío jurisdiccional. En el espacio existe el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 que hace a los gobiernos nacionales responsables de las actividades realizadas por sus actores privados más allá de la atmósfera. Pero en el océano profundo, en cambio, reina un vacío legal casi total. Si uno opera en aguas internacionales a 4.000 metros de profundidad,
se encuentra fuera del alcance de cualquier agencia de supervisión nacional. Exacto. Las convenciones marítimas internacionales están estructuradas para gestionar el tráfico naval de superficie, la pesca y la explotación de los recursos de los fondos marinos, pero son totalmente inadecuadas para monitorear el uso de vehículos experimentales sumergidos desde barcos nodriza con banderas de conveniencia. No existe una policía de los abismos. Este agujero negro normativo es exactamente lo que ha permitido a operaciones no certificadas sumergirse repetidamente en un entorno que tolera los errores técnicos incluso menos que el espacio cósmico. Analizando estas narraciones, desde el frío que destruyó los O-rings del Challenger hasta el fallo de la fibra de carbono en las profundidades oceánicas, pasando por los sensores defectuosos de los aviones de línea modernos, surge una lección universal. Las normativas no tratan solo del grosor de las aleaciones metálicas o de las certificaciones aerodinámicas. Sirven sobre todo para crear y defender un sistema organizativo en el que la voz de un técnico que detecta una anomalía tenga el poder de detener todo un aparato industrial, sin temor a represalias corporativas. En esencia, las normas protegen al disidente. Los sistemas de alta fiabilidad se basan en la capacidad institucional de acoger las dudas y detener las operaciones cuando surgen anomalías. Las reglas sirven para proteger a quienes tienen el coraje de decir que el vehículo no está listo para partir. Sin el paraguas protector proporcionado por una supervisión independiente y rigurosa, la presión natural hacia el beneficio y los resultados rápidos continuará inexorablemente erosionando los márgenes de seguridad. La seguridad es siempre una inversión, no un costo. Los sectores subacuático y aeroespacial nos demuestran a diario que empujar la presencia humana más allá de los límites naturales conlleva riesgos de ingeniería extremos. Pero las normativas siguen siendo la única herramienta racional para separar la exploración ponderada del azar catastrófico. Gestionar la inevitabilidad del riesgo no significa poder borrarlo, sino garantizar que cada decisión operativa se tome interrogando despiadadamente los datos científicos antes de consultar las proyecciones financieras. Si te ha parecido interesante este análisis sobre ingeniería, ética y el precio del progreso humano, compártelo.